Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio de conocimiento para todos los profesionales del sector de industria, manufactura y medio ambiente. Esta charla llega a ustedes a través de Econexia, Ecosistema Digital de Conexiones y Negocios. Econexia es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual, donde empresarios y emprendedores podrán asistir a las ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones clave para concretar negocios. Econexia está conformado por 5 ecosistemas: industria de alimentos, estilo de consumo, industria, manufactura y medio ambiente, industrias creativas y economía naranja y moda y confección. Econexia es posible gracias a una alianza público-privada entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Compra lo Nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, ProColombia, Fontur, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. Hoy, en el marco del ecosistema de industria, manufactura y medio ambiente, presentamos el webinar "Cómo elegir al próximo sucesor de tu empresa familiar". Les recuerdo a los asistentes que podrán hacernos llegar sus preguntas de 2 maneras. Quienes nos acompañan en la sala podrán hacerlo mediante el chat. Solo recuerden, antes de enviar su mensaje, seleccionar la opción de todos los panelistas o all panelists. Quienes se conectan a la charla a través de nuestro Facebook Live podrán dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestros invitados puedan resolver sus inquietudes. Antes de iniciar, en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá y Econexia, quiero ofrecer un saludo especial a Priscila Flores, directora para Colombia y Ecuador, aliado gracias al cual la organización de esta conferencia virtual ha sido posible. Y por supuesto a Fan Business, firma consultora en dirección de empresas familiares y protagonistas de hoy. A los empresarios presentes, esperamos este espacio sea de interés y provecho para todos ustedes y nuevamente agradecemos su asistencia. Sin más, le cedo la palabra al conferencista de esta tarde, señor Arturo Rivadeneira, presidente y fundador de la firma Fan Business. Arturo, un gusto contar con tu participación. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Gracias por este pequeño espacio. No sé si es posible, antes de iniciar oficialmente, me puedan ayudar autorizando para compartir la pantalla, si no es mucho molestia pedir. Ya, excelente. Muchas gracias. Ok, Mónica, estamos viendo la pantalla mía, ¿no? Sí. Bien. Antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes por participar en este webinar. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible materializar este evento, que me parece imperativo manejar en el idioma de todo fundador, todo empresario. A la larga, esta presentación va a permitir tener, se puede decir, un análisis un poquito más holístico. A veces tomamos decisiones que de repente están basadas a nivel del corazón. A veces tomamos decisiones de un punto de vista más cuantitativo, por decirlo así, un poquito más racional. Creo yo que con todo lo que vamos a ver acá, espero que a ustedes les pueda servir para tomar la mejor decisión en un tema tan importante a nivel del mundo de las empresas familiares. Quiero agradecer también a Econexia, a la Cámara de Comercio de Bogotá y pues a todos ustedes participantes que están haciendo lo posible para invertir un tiempo con el propósito de transferir conocimiento. El tema de este webinar se basa fundamentalmente en cómo elegir el próximo sucesor de tu empresa familiar. Hay muchos hitos que están transformándose y sobre todo tomaron mucha fuerza dentro del mundo de la Academia de Empresa Familiar, sobre todo en los últimos meses y por no decirlo en los últimos años. Definitivamente creo que hay que analizar algunos elementos para luego contestar de forma puntual. Si uno encuentra a lo largo de la parte académica del mundo de las empresas familiares algunos libros de sucesión en empresas de estructura familiar, creo que te está diciendo al final de todo esto es que no existe una fórmula mágica, no existe una fórmula estandarizada. Hay algunos criterios que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña presentación. Pienso también indudablemente que es muy
oportuno que analices que cualquiera que fuese el recorrido del próximo sucesor, se debe analizar o se debe llegar a recorrer aproximadamente un camino de muchos años. Ser un sucesor o ser un superlíder de una empresa de estructura familiar toma tiempo y sobre todo depende de mucho compromiso, lealtad y algunas otras variables que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Preparar un sucesor aproximadamente se requiere unos 10 a 14 años. No es nada fácil. Muchas de las personas quieren acortar esta línea de tiempo, sin embargo, ya va a depender mucho de la parte de la experiencia, la parte práctica de cómo se ha venido formando y sobre todo también de la expertise, el conocimiento de lo que corresponde a la parte de la alta gerencia, por decirlo así. Ahí tú tienes que comprometer algunos fondos para determinar un poquito más el canal de profesionalización de ese próximo líder que lo puede ser directamente del sistema familiar o de repente un gerente no familiar que también veamos que está trabajando dentro de la organización, pero tiene la lealtad, el compromiso, lleva mucho tiempo demostrando este enorme sacrificio y que desde ese ángulo también podemos llegar a buscar a algunas personas. Vamos a analizar un poco más en esos puntos también que se puede decir los pros y los contras. Creo que es muy importante que determines que la parte del elemento de la sucesión, muchos dicen que es la cereza del pastel. Creo yo que si de repente tú estás haciendo muchas cosas a lo largo de ese crecimiento sostenible en el liderazgo de una empresa familiar, posiblemente existan algunos tipos de errores que son subsanables o de repente se puede llegar a redimir o enmendar. Pero este proceso, al momento dado que tú lo quieras implementar, es un proceso que no solamente requiere de una persona de acompañamiento. Los criterios de éxito o parte de los criterios de éxito es que tengas un equipo de personas que pueden ser consultores externos que te ayuden a tomar una mejor decisión como esa. No es algo estático esta parte del proceso de sucesión, es algo un poquito más dinámico. ¿Qué quiere decir con eso? No es algo que tú tomas la decisión y realmente volteas la siguiente página. Puedes llegar a identificar esta analogía como si fuera un video, no es una fotografía. Es algo donde tú puedes llegar a regresar, acelerar, regresar y detener eso temporalmente. Pero en esa sinergia tienes que saber de qué forma puedes actuar porque mucho de ese proceso del relevo generacional posiblemente llegue a generar turbulencias en algún grupo de interés o de stakeholders. Definitivamente estas frases me gustan mucho también compartirlas porque hay un criterio también de éxito en el proceso de sucesión que ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pienso que ahí a nivel mundial tenemos refranes populares, que es la primera generación lo crea, la segunda lo hereda y la tercera lo destruye. En México existe el dicho padre comerciante es hijo playboy, nieto mendigo. En China vemos este refrán de ojotas a ojotas en 3 generaciones. Ojotas son las sandalias de los campesinos y quiere decir que la primera generación, así como la tercera generación, se vuelve pobre, por decirlo así, ¿no? En todo caso, en Italia, desde los establos hasta las estrellas y de vuelta a los establos en 3 generaciones. Este refrán popular determina una cruda realidad en el mundo de nuestras empresas familiares. Por tal motivo, yo creo que debes analizar profundamente el gran reto por encima de lo que hemos afrontado en estos últimos meses, de la supervivencia de nuestra empresa familiar, a preparar tu empresa familiar para que perdure 4 malos sucesores. Esto es una premisa fundamental, creo yo que volverlo en la parte práctica va a tomar bastante tiempo. No es de la noche a la mañana. Se necesitan 2 pilares fundamentales en base a esto. Número 1, lo que estamos llamando el nivel de profesionalización, que en pocas palabras todo el equipo humano, el equipo de talento humano, ya sea de familia o colaboradores no familiares, puedan desarrollar de una forma conjunta un crecimiento a nivel profesional, acelerando mucho, potencializando mucho ese conjunto de competencias. Y en segundo pilar, debería ser poner en orden la casa o nuestra empresa familiar. ¿Qué quiere decir con eso? Buscar la forma como nosotros alcanzamos un proceso de institucionalización de nuestra empresa familiar.
eso tiene que ver mucho con todo lo que corresponde a la estructura o la columna vertebral directamente a nivel de políticas, reglamentos, manuales, procedimientos instructivos. De tal manera que si nosotros tengamos o tenemos de repente un hijo que quiere abusar de los recursos, pueden llegar a generar ese bloqueo, ese blindaje adecuado, porque ya tenemos una política de manejo de los recursos, una política contable, una política financiera, un directorio a donde hay que responder, entre otras cosas. Entonces, si nosotros tenemos en concreto esos dos pilares, vamos a generar esta premisa, este gran reto. Y digo yo que es o sea, implementarlo va a tomar cierto tiempo. Va a depender mucho también de la voluntad de actuar. Hay muchas personas que se centran solo en el nivel de facturación de una empresa familiar, por lo que posiblemente tu tasa de mortandad se eleve o el nivel de riesgo se eleve, porque estamos pasando de la primera a segunda generación ya con números verdes, pero definitivamente, pues te lo tengo que decir, pero estás pensando muy a corto plazo. No digo que el nivel de facturación, el volumen de ventas de tu empresa deberías descuidar, sino que la capacidad de un buen líder de una empresa familiar es ver a tu compañía como si fuera un legado que tienes que entregar a las futuras generaciones y ver de qué forma estás construyendo ese camino. Por lo tanto, el tema del nivel de facturación es un elemento muy importante, pero de repente también tienes que estar dedicándote en atender a otros asuntos más macro, ver dos movimientos más adelante de las futuras generaciones por venir. Y en ese sentido, pues la capacidad de ese líder está fundamentalmente en preparar a esta empresa familiar para que pueda soportar al menos 4 malos sucesores, ¿no? Y esto no cualquiera lo hace. ¿Okay? Esto tiene que ver mucho con orden y disciplina. Definitivamente quiero compartirte unos pequeños tips, algo de un preámbulo de esta temática. La sucesión de liderazgo es algo que puede incurrir en la vida de una forma estructurada, de una forma ordenada o de repente de una forma brusca, repentina, traumática. De hecho, en estos últimos meses ha pasado en algunos clientes que el fundador falleció y la compañía no pudo levantarse porque la familia era muy desordenada, les costaba tomar decisiones y en ese sentido, pues, quebraron, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se vio mucha la situación de nuestras crudas realidades en nuestras pymes, que a veces por no darle un poco de atención a la planificación, a la actitud preventiva y a las políticas, nos pasan factura, no solamente a corto plazo, sino también a mediano y, ¿por qué no, a largo plazo? Como un pilar fundamental en la parte de esto, o como un preámbulo, por decirlo así, yo creo que a los fundadores usualmente nos cuesta mucho entregar el mando de la empresa. Quiero decirte que aquí tiene que ver una de las cosas, es como que nosotros vemos que nuestra empresa es nuestro hijo, nuestra hija, tenemos un sentido de apego bastante grande, la sentimos o la palpamos como si fuera un miembro familiar y a la larga, pues de repente nos cuesta mucho entender que algunas formas de representar una empresa no es una familia, sino más bien es una entidad, una estructura, un sistema. Entonces, ahí va a depender mucho porque la toma de decisión también puede carcomerte en función de cómo tú interpretes a tu compañía, el sentido de apego y algunas otras variantes que también lo vamos a analizar en conjunto. Pienso también que de los actos más valiosos, más sabios, es que el empresario pueda llegar a manejar un proceso adecuado, que de repente también permita que comprenda todos los actores principales dentro de un proceso de sucesión, porque a la larga, créanme que a veces es complicado hacer un proceso de sucesión sin que al menos alguien se resienta y eso también va a depender mucho de lo que corresponde a esa sabiduría de la familia, ¿no? La grandeza de un fundador no está en crear la empresa, sino en entregar la batuta a la siguiente generación. Esto lo comentó John Ward, uno de los iconos, pienso yo, uno de los gurús en el tema del mundo de las empresas familiares. Creo que también es oportuno también compartir esta información, que en ese sentido el heredero, puedes haber muchos escenarios que el heredero se siente obligado a asumir ese rol. De repente hay un escenario que pues posiblemente sea el más inteligente, pero que no sea el que más se lleva contigo, siendo tu fundador.
puede ser el que tenga la mejor ganas de asumir ese liderazgo, pero definitivamente no despunta a nivel de la inteligencia, ¿no? Yo creo que hay situaciones donde inclusive nuestros clientes se han venido, se puede decir, a desahogar de un proceso de sucesión porque tenían todas las ganas de entregarle la batuta a su hijo, pero no vieron algo que defraudó. Firmó una chequera o hizo la falsificación de la firma del fundador, algo que va en contra de la cultura, y pues terminó ese evento, ese acto, terminó pasando la factura, por lo cual le provocó que no sea uno de los candidatos idóneos. Una de las cosas también que vale la pena destacar es que durante todo este proceso, pues te puedes dar cuenta de que hay cosas que salen a flote, cosas mucho del pasado. Inclusive también hemos tenido eventos bastante fuertes, como por ejemplo se han peleado el papá e hijo porque el papá le dijo o lo ha estado llenando muchas expectativas a lo largo de los últimos años, y resulta que ahora ha decidido entregar la batuta a la hija. Y pues el hijo empieza a golpear la mesa, la sala de sesiones, y pues empiezan a insultar y empieza a haber un careo, ¿no? También tienes que controlar mucho eso porque de todas maneras no creo que sea justo para alguien familiar que de repente genere falsas expectativas y que a la larga pues tú no tengas el coraje o la valentía de decir, bueno, no eres el idóneo por temor de que esa persona se vaya a resentir. Y eso es un tema bastante lo que pasa en muchas empresas familiares, por decirlo así, que afrontan este proceso. Ahora, también hay que destacar mucho si tú tienes dentro de ese equipo de sucesores o posibles sucesores ese líder innato y con el propósito de buscar que de repente esa persona lleve a buen puerto nuestra empresa familiar y no cualquiera lo puede desarrollar, ¿no? En todo caso, creo también oportuno que dentro de los dos principios fundamentales, ya sea que elijas cualquiera de tus hijos, de repente alguien externo, tienes que buscar inculcar orden y disciplina. No puedes crecer sosteniblemente sin estos dos elementos fundamentales, porque a la larga eso es una premisa de parte del ADN de nuestras empresas longevas, inclusive a nivel de Japón, que existe un mayor porcentaje de empresas longevas, a pesar de que hayan pasado mucho por turbulencias, por tsunamis, por guerras, por bombas atómicas, etcétera. Y yo creo que de todas maneras el ADN primario de esas empresas de estructura familiar en Japón pues son las que tienen orden y disciplina. En todo caso, también creo que debes de entender que para tomar una decisión de quién va a ser el próximo sucesor, debes hacer una radiografía, un autodiagnóstico de la familia empresaria, porque si hay una familia empresaria, se lo voy a poner en este contexto, si hay una familia empresaria que es inteligente y madura, ¿ok? De repente nuestro sucesor va a ser una persona, un gerente que se enfoque mucho en el cumplimiento de los objetivos, que eso es lo que debería hacer. Pero en la presentación del informe de gerente, en el dinamismo de la toma de decisión, va a estar más concentrado en el sistema empresarial y va a poder desarrollar todo el cumplimiento de objetivos según el master plan. Pero si nosotros tenemos una familia que no es inteligente y madura, es decir, que al momento de tomar una decisión de un proyecto de inversión, sale a flote de que me miraste mal, ñaño o hermana, etcétera, no te voy a probar eso porque no me llevo contigo desde hace 5 años atrás, porque me descubriste besando a mi novia, etcétera, etcétera, y le dijiste a mi mamá. Si es una familia que le cuesta tomar decisiones de un punto de vista racional y que existe una maleta pesada de emociones que no permiten ver cosas importantes en la empresa y sobre todo a nivel estratégico, yo creo que el rol o parte del perfil de ese gerente no familiar debería ser una persona que pueda llegar a organizar parte del sistema familiar y que ayude mucho a ese proceso de conciliación o el manejo de conflictos. Ese líder, ya sea gerente familiar o no familiar, va a tener que tener mucha paciencia, porque administrar una familia posiblemente puede ser en algunos casos más complejo que la administración de una propia empresa. En todo caso, también hay que entender mucho que la forma de contestar qué próximo sucesor puedo llegar a obtener o cómo lo puedo llegar a elegir
va a depender también del entendimiento, del grado de involucramiento de la empresa familiar que tiene la familia empresaria. Hay familias empresarias que tienen un nivel de intromisión muy alto en la toma de decisión. He pasado por procesos de selección en el tema, o sea, como veedor de ese proceso, donde hay gerentes súper talentosos, gerentes que realmente tienen una hoja de vida impecable, pero esos tipos de gerentes en el proceso de las entrevistas les preguntan al comité de selección, ¿qué tanto la familia está involucrada en el negocio familiar? Porque sabe que de repente, por mucho que que tengas un título muy bueno, que tengas una expertise impecable, de repente, si la familia se involucra mucho en la toma de decisión y tiene mucha intromisión en esa toma de decisión, posiblemente yo no pueda, como gerente, generar un impacto positivo como lo deseo dentro de esa organización. Entonces, yo creo que ahí también hay que analizar esa variable, ¿no? Ahora, vamos a analizar un poco la génesis de todo, de cómo podemos estar eligiendo. Hay un elemento importante que también no solamente es una pregunta o una respuesta que debe ser al tiempo presente. Tenemos que mirar en retrospectiva en que mucho del criterio de éxito de ese proceso de selección se puede estar diciendo que está en función de lo que yo he invertido como mentor, como padre, como empresario, como amigo, en formar a ese próximo sucesor. Te estoy compartiendo lo que es un plan de formación por edades para que analices que de repente no es un tema de solo 10 años, como le había comentado al inicio. Es un proceso ya de profesionalización, ¿no? De entrenamiento parte práctico, pero realmente, de mi punto de vista, hay que formar al próximo sucesor desde una edad temprana. En esta parte hay que colocar un intervalo de rangos de edades con el propósito de desarrollar un master plan en el nivel de formación deseada, ya sea, por ejemplo, potencializando esas competencias a nivel del junior, lo digo con mucho respeto, ¿no? El valor del dinero que puede comprar, ahorrar, gastar o compartir a una edad temprana, ponerle algunas actividades de repente del valor del servicio comunitario, de repente ayudas en el tema de fundaciones, temas filantrópicos, etcétera. Luego continuamos con un rango de edad de 12 a 18 años y desarrollamos un plan de acción que posiblemente lo podamos ir controlando desde la parte del conjunto, o sea, los órganos de gobierno, que ya sea desde el Consejo de Familia, desde el Comité de Junior, entre otras cosas, para darle una formalidad al caso y un monitoreo constante. Y que esto no quede en papeles. En ese sentido, pues también tenemos que analizar un conjunto de acciones o un grupo de actividades que podemos desarrollar para potencializar una edad de 19 a 25 años. Y esto te lo estoy compartiendo como para que puedas visualizar que hay mucho que hacer, ¿ok? Posiblemente tú no lo tengas desarrollado en una matriz como esta, te invito a desarrollar una matriz que lo puedas argumentar o soportar o trabajar desde la parte del Consejo de Familia. Ahora, hay una situación muy importante que también tienes que ser analítico en detectar en qué momento de dónde proviene esa persona del próximo sucesor. Hay muy pocas personas que conocen el nombre de este comité, ya les voy a explicar en un momento, pero dentro del sistema familiar y empresarial, nosotros tenemos el Consejo de Familia. Aquí en cuyo caso el líder del presidente es el presidente del Consejo de Familia, perdón, y debajo de esto se llama lo que es un comité junior o comité de jóvenes. Para los empresarios que están participando y tienen ramas familiares mucho más grandes o de repente en números de la segunda o tercera generación, o que también pueden tener una compañía multinacional o un grupo de compañías, presten mucha atención a este comité de jóvenes, juniors, porque usualmente desde acá debería salir el próximo sucesor. De aquí tenemos que desarrollar un entrenamiento, un proceso de formación, un tema inclusive de capacitación, de plan de carrera, para estimular mucho a poder que desde ese comité surja el próximo sucesor. Ya de ahí, pues, el Consejo de Familia puede tomar la decisión en función o ser el veedor de ese proceso. Hay alguien que puede estar despuntando de líder impecable. Y por otra parte, pues ya hay un actor principal que puede ser la junta de accionistas,
En este caso, el directorio también es un órgano de gobierno que se enfoca a tomar decisiones a nivel estratégico. Y tenemos este mapa, este organigrama que hay gobernanza corporativa en la compañía. Mi sugerencia es que para desarrollar un proceso adecuado para preparar ese camino al próximo sucesor, y dentro de los parámetros del proceso de institucionalización de tu compañía, mi sugerencia es que a lo largo del plan de carrera o de formación de esto, tú puedas poner orden en cada departamento, ¿ok? De repente tú estás compenetrado mucho en el cargo de gerente general. El rol de la familia o de a partir de la segunda generación estaría en perfilar o profesionalizar cada una de estas unidades de la compañía. Inviertes unos 2 años, 2 años, 2 años, 2 años, y luego desarrollas un camino hacia la alta gerencia. El gerente general, ya sea que tú seas fundador y seas CEO o gerente general, el próximo paso, que es parte de un proceso de sucesión, es ser el próximo presidente del directorio. Y una persona, una cabeza visible o un líder de acá, puedes llegar a desarrollar un gerente general. Hay algunas variantes. También te invito a ver si es que de repente tu estructura se incluye lo que es un subgerente, que ese subgerente absorba el peso operativo de tal manera que la gerencia no se vuelva, se puede decir, operativa, sino que la gerencia se vuelva un poquito, digamos así, un 80% estratégico y el 20% operativo, ¿no? Que va a depender mucho de la curva de vida de la compañía. Entonces, yo creo que en este punto de la estructura organizacional tiene ahí un camino que recorrer. Y en ese sentido, mi recomendación es que puedas desarrollar uno de los primeros entregables, el perfil del sucesor. Este perfil de sucesor es analizar cuáles los componentes que deberían de manejarse por criterio, y esto no es qué es lo que quiere la familia, esto es qué es lo que necesita la organización. Como punto número 2, cuadra con las necesidades estratégicas de la empresa, pregunta o haz un análisis si ese candidato posiblemente pueda llegar a dominar o tener claro la visión compartida del negocio con el tema de la familia. 3, tiene la necesaria experiencia externa o interna de formación empresarial, conoce bien la empresa familiar y le gusta. A veces, no, o sea, tenemos hijos que han iniciado a los 17 años y que, bueno, llevan casi como 10 o 15 años trabajando y ya no tienen ese mismo enamoramiento que pues una persona nueva puede tener, o posiblemente en comparación a un externo no familiar. Yo creo que ahí hay que analizar esos pequeños detalles. También se ha ganado el respeto de los gerentes, los empleados, la dirección y la familia. Tiene o puede lograr el control de la propiedad. Definitivamente hay que analizar esas variables. Tiene su propio equipo leal situado a la cima de la compañía. Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que yo también estoy viendo es que si de repente ustedes me contratan a mí como gerente no familiar de su empresa, debería yo elegir mi equipo gerencial. ¿Hasta qué punto ustedes me dan esa oportunidad de poner mi equipo, que puede ser una construcción del equipo que quiero para la organización, de tal manera de que pueda ir cumpliendo los objetivos que ustedes, juntas de socios o de repente juntas de accionistas que también se los conocen a nivel mundial, puedan pedirme rendir dentro de mi desempeño o dentro de mi evaluación. Y finalmente, realmente es un tema de ambición y desea dirigir la empresa familiar. Yo creo que también dentro de tus hijos o dentro de tus candidatos visibles, tienes que preguntarte si esa persona tiene hambre o una ambición desmesurada, pero también controlada, de hacer crecer ese legado que está sobre la mesa. Puedes tener el mejor gerente general, el más inteligente, pero tú regresas después de 10 años y va a seguir siendo gerente y no ha podido crecer sosteniblemente la organización. Tienes que tener hambre. Y en esa parte hay que regular un poquito más esa palabra porque a veces se malinterpreta en querer desfalcar toda la compañía por crecer el 500% de un mes a otro. Ahora, contestando un poquito más esta pregunta que también es de fondo, tienes que entender qué tipo de gerente necesitas en la organización. Hay un gerente operativo que puede ser una persona junior, un gerente junior, que tal vez
haya o esté en los primeros años de la compañía, posiblemente en los primeros 5 años. Son los embajadores de la cultura familiar, de ejecutores de las órdenes de los fundadores, pero se centra mucho en la parte operativa, ¿ok? A mí me preocuparía mucho que tú tengas una compañía de 20 años y que tengas un gerente operativo, que ya no debería estar en base a eso. En este caso, un gerente gestor es una persona que debería estar para una compañía a partir del rango de 5 a 10 años. Ese gerente gestor te habla un idioma ya de no me controles, ahora mídeme después en mi informe gerencial al fin de cada mes. Si yo presento mis números y todos los indicadores de gestión bastante acorde a lo que tú me has pedido y yo cumplo el master plan, perfecto. Esta persona de gerente gestor es una persona que posiblemente hable un idioma aproximadamente, ¿no? Tal vez, qué sé yo, un 70%, un 60% estratégico y 40% operativo. En cambio, el gerente directivo, ya es cuando estamos en una organización que lleva aparentemente unos 10, unos 15 años aproximadamente, y se sobreentiende que el gerente directivo es una persona que puede tener una oficina muy bonita, lo vas a ver que está pensando más que cuando, pero en ese pensamiento está hablando el idioma muy estratégico y realmente pues él conoce todo lo que son los movimientos de la compañía, pero no lo vas a ver corriendo de un lado para otro como el gerente operativo. No lo vas a ver apagando los fuegos como el gerente operativo. Este gerente directivo posiblemente gane más justificando su aporte versus el gerente operativo. También los dos son, o los tres son importantes. Pero la clave de hacer un proceso de sucesión va a depender mucho de que entiendas cuál es el tipo de gerente. A veces no entendemos qué tipo de gerente y nos vamos con un gerente directivo cuando la organización recién lleva 5 años, pero no podemos pagarle todavía porque los números no dan en ese crecimiento, ¿no? En todo caso, eso vale la pena también analizarlo un poquito más. Asimismo, mi sugerencia es que parte del camino de la formación del próximo líder es que trabajes mucho en un plan de capacitación. Te estoy compartiendo una diapositiva donde puedas analizar mucho las variaciones de repente en áreas, puede ser por socio o la parte que alimentes el conocimiento de ese próximo sucesor en la parte del área de societario, en la parte accionista. De ahí que de repente manejemos se puede decir, un conocimiento más enfocado hacia la alta gerencia o la alta dirección, perfilando que también él puede ser una persona que en algún momento ocupe el directorio o el consejo de administración, o también se lo conoce como el CDA a nivel de otros países. Y bueno, yo creo que el próximo sucesor tiene que saber invertir en un proceso de capacitación. Posiblemente para ser un próximo sucesor determines un compromiso de fondos que habrá que ver también los números de la compañía. He participado en algunos procesos donde la parte del plan de capacitación lo determina en 6 años, $80,000, y va a depender mucho de lo que le apuestas a tu hijo para irlo formando, ¿no? En ese sentido, hay que también estar conscientes de quién elige a quién. A esa parte del proceso de sucesión hay que sumarle una condición de que quién va a elegir el próximo sucesor. No es solamente el cómo, sino también quién, porque van de la mano. Si en este caso yo quiero contratar a un próximo director en la compañía, ¿quién lo puede estar eligiendo? La junta de accionistas, eso por concepto, en la parte teórica. Pero posiblemente el consejo de familia también quisiera participar en la toma de decisión. Se lo puede manejar en la parte práctica y es simplemente ponernos de acuerdo, ¿no? Pero con tal de que no exista conflicto de interés o algún tema adicional, vale, la familia se reúne y la familia lo analiza y al final toma la decisión. Por otra parte, ¿quién elige el presidente? Debería ser la junta de accionistas. El próximo gerente general, aquí hay unas variaciones porque ustedes me pueden estar diciendo, Arturo, el gerente de una compañía lo debería elegir la junta de accionistas, que totalmente de acuerdo. Pero en la parte práctica, posiblemente un voto tome el directorio, o un prefiltro el directorio, el consejo de familia, y el peso de esa toma de decisión esté concentrado en la junta de accionistas. También lo han pedido algunos clientes o se ha visto mucho en la parte práctica. ¿Quién elige a un consultor? Estamos viendo ahí los actores que posiblemente ustedes también puedan analizarlo.
¿Quién elige el equipo gerencial? Puede ser la propia junta de accionistas, si así lo desean. ¿Quién elige el colaborador o no? O los colaboradores, también el próximo gerente, o de repente el presidente o talento humano, que pueden ser algunas variaciones, ¿no? Pero en estos puntos también vale la pena destacar que yo estoy separando mucho porque en la parte teórica determinamos que el próximo sucesor es la persona que va a entregar la batuta de la gerencia general. Me ha pasado algo típico, que la compañía ve al gerente general con un cargo muy importante. Ve que el cargo es lo segundo, viene por añadidura, que de repente el próximo gerente general o el próximo sucesor no tenga cargo en la organización. ¿Okay? Que se haya ganado el respeto de todos, pero de repente no tiene cargo, simplemente todo el mundo le escucha. Y eso es digno de mirar también en la parte práctica, porque no cualquiera va a una organización y no tiene cargo, se va en contra de la parte conceptual del mundo de la administración de empresas, pero es respetado, es escuchado, es admirado y no suele ser siempre el gerente. Y finalmente hay una variación entre el proceso de entrada y de salida de los familiares, quien toma la decisión. En este caso debería ser aparentemente el Consejo de Familia, porque va a depender mucho de lo que la familia haya determinado. En la parte de la interacción de esta toma de decisión, hay un rol muy importante que hay que destacar del directorio. El directorio ejerce un rol de, de conjuntamente de preparación, de entrenamiento, de lo que corresponde a lo que debería pedirle al próximo sucesor y, ¿por qué no?, de darle consejos como tal, para ver si los escucha, si no los escucha, si es obediente, si es analítico, ideas, si genera ideas contrapunto, o es una persona rebelde que definitivamente no le interesa ni siquiera ni participar al directorio. Entonces, dentro de esa componente de quién puede ser, tienes que introducir algunos criterios de disciplina, de lealtad, inclusive también de respeto a las estructuras de órganos de gobierno, porque también puede ser muy buenos elementos o buenos gerentes, pero personas que tumban la puerta al ingresar a la compañía y ni siquiera quieren saludar a los conserjes. Entonces, también hay que sopesar mucho los criterios, ¿no? Que ya también vamos a ir exponiendo eso y me faltan casi como unas 10 diapositivas, pero ahí lo dejo como para analizar un poco de esa sinergia. En cambio, a nivel del Consejo de Familia, posiblemente se analice la génesis de la toma de decisión, ahí empieza a cocinarse quién va a ser el próximo sucesor, una terna, de repente posibles candidatos, y da una sinergia conjunta con el directorio para proponer ante la junta de accionistas. En este punto de quién toma las decisiones, sea quien sea, para evitar ese criterio de fracaso que posiblemente podamos llegar a afrontarlo, porque lo hicimos de una forma empírica esta decisión, te recomiendo que prepares como plan de contingencia un blindaje de los estatutos de tu empresa familiar. Por decirlo así, si tú eres un gerente fundador, seguramente cada uno de ustedes, los líderes o los fundadores, han tomado decisiones de una forma todóloga. Es decir, si nosotros tenemos que comprar un activo de la compañía, ya sea un edificio, bueno, no voy a consultar a nadie más, yo tomo la decisión porque soy el dueño. Si necesitamos comprar un activo para un vehículo mío, digo, va, yo voy a girar un cheque y continúo. No ha pasado nada, no le rindo las cuentas a nadie. Ahí hay un criterio también que hay que tener mucho cuidado, pero sinceramente hay algunas otras funciones o actividades que de repente tenemos que ponerlo sobre la mesa para que cualquiera que fuese ese escenario de un candidato A o un candidato B, el nivel de riesgo se someta por un blindaje correcto en la toma de decisión y poner limitaciones al próximo gerente. Y en este caso, en la matriz te indican mucho en que el gerente sucesor, ya sea un hijo o una hija, pueda darle inclusive limitaciones en la toma de decisión. Que si eliges un gerente no familiar, un hijo o una hija como gerente, que él tenga la oportunidad de comprar los activos hasta 15,000. ¿Ok? El directorio compra un activo desde 15,001 hasta 100,000. El Consejo de Familia no toca jurisdicción del caso. Y en este punto, en este ejemplo, pues que la junta de accionistas por encima de los 100,000 se convoca y se aprueba y así le damos un blindaje en la toma de decisión, porque seguramente no te va a gustar que tú entregues la posta a tu hijo
y que tu hijo diga, papá, me compré un camión, un BMW de $100,000. ¿Y por qué? ¿Quién te dio la facultad? No, es que yo soy el gerente, yo puedo hacer. Y yo acabo de ver en la escritura de constitución de la compañía que yo o sea, no me impide nada. Entonces, tú me has elegido y yo tengo que tomar decisiones, así que tomé una decisión. Y pues en eso puedes invocar muchos problemas o careos a nivel familiar. Esta matriz te va a permitir también tener orden en esa toma de decisión. Ya entrando un poquito más en materia, veamos que el tema del plan de carrera para un director o para un próximo sucesor debería analizarse mucho porque a mí, yo te puedo contestar cómo eliges a un próximo sucesor, pero de repente tú te enfocas en esa persona y de repente estás perdiendo la óptica desde el camino que hay que preparar, que es una responsabilidad ineludible de parte de los fundadores, ¿ok? De todo el equipo de la organización y el equipo familiar. En ese trabajo conjunto, mi sugerencia es que tengas un análisis de cuál es el camino que tiene que recorrer el próximo sucesor, porque muchos de los inconvenientes que se generan en las familias es que, no, pues si mi hermano estuvo trabajando en Alemania durante 10 años en otra compañía, una multinacional, y yo estuve al lado tuyo, papá, y ahorita lo quieres elegir a él. Yo estuve desde abajo en la organización. ¿Por qué lo vas a elegir a él? Me parece injusto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay que ponernos de acuerdo si este es parte del camino que hay que recorrer el del próximo sucesor. Y para no alargar mucho este tema, te puedo estar diciendo que aquí debería ingresar desde abajo, humildemente, darle las herramientas o las mejores herramientas necesarias, cumpliendo la mejor función que debería un sucesor ejecutar a lo que ingresa por primera vez a la compañía. Dale un trapo, un trapeador, no sé cómo le llamen en Colombia, y de repente herramientas para aseo y limpieza. Pon esa actividad y presta mucho lo que te voy a comentar acá. Hay muchos fundadores que no les interesa si tienes título universitario, maestría o PhD. Eso tiene una solución. Pero lo que sí existe una predominancia en el criterio de elegir el próximo sucesor es que tenga esa capacidad de humildad, ese valor de humildad que se gane a la familia, que se gane a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, por muchas otras variables que también son importantes. Pero si tú quieres probar, y esto es una prueba, una de las tantas pruebas, al próximo sucesor, dale una escoba, ¿ok? O equipos de aseo y limpieza, y dale una actividad de 20 horas que inicie limpiando las áreas verdes, las áreas comunales, los baños, las oficinas, 20-25 horas, como parte de ese proceso. Es una actividad de to-do, perfecto. No importa el título que tengas. Si puedes hacer eso, bienvenido, estás en mi compañía. ¿Ok? Entonces, inculca mucho eso porque te vas a ganar o esa persona se va a ganar la buena reputación a los colaboradores. Los grupos de intereses te están observando, son muy meticulosos, se enteran de todo y eso se va a ganar el respeto también o parte del respeto como debería ser a todos los que están involucrados en este proceso. Pero hay un camino que tienes que recorrer en la parte operativa y en la parte estratégica. Si de repente quieres entrar y ya tienes 18 años y quieres ingresar como gerente financiero, yo digo, espera un momento, no. Cuidado, estás generando cargos por etiqueta, que son solamente cargos de nombre, que no tienen ni siquiera el expertise necesario y estás perjudicando este proceso y posiblemente tú vayas a culpar a esa persona que no fue un digno sucesor. Y bueno, yo digo, en ese sentido también tenemos que tener mucho cuidado. La diapositiva lo puedo estar compartiendo, lo podemos estar subiendo en nuestras redes sociales, al final lo vamos a comentar un poquito en base a eso, ¿ya? Ya estamos entrando en materia aquí en dos diapositivas, ayudo a contestar la forma o cómo elegimos el próximo sucesor. Es importante destacar de que de esta matriz puedes ocupar mucho la parte cuantitativa. Si nosotros queremos elegir un próximo sugerente, un gerente general o un directivo, te recomiendo que ahorita, a manera del tópico de este webinar,
Imaginemos que nos hemos puesto de acuerdo la familia, los accionistas y el directorio en consolidar esta tabla y darle una puntuación a todo lo que nosotros tenemos como el nivel de formación, a nivel de la experiencia y a nivel de las competencias. Esta parte de la formación es una formación comprobada, los títulos, el MBA, PhD, etcétera, pues vamos ganando puntos acá. A nivel de la experiencia, le damos un peso, un valor, unos puntos. Si ha sido consultor, tiene 150 puntos. Si tiene experiencia comprobada de 15 a 20 años, 100 puntos, etcétera. Y finalmente, a nivel de las competencias, esto puede ser tomado directamente de las pruebas psicométricas que te miden cómo están el gerente o esa persona, ese candidato, con sus competencias o las habilidades gerenciales, ¿no? En esa parte, pues, si tú ves que estás evaluando competencias estratégicas, ejecutivas, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, de repente ahí gestión de conflicto, entre otras, y vas sumando puntos y al final esto es un criterio cuantitativo. Pero quiero que te des cuenta algo que dentro de la fase del proceso de selección, en qué momento tienes que saber elegir o en qué momento tienes que desarrollar ese plan, es que ya cuando el fundador, nosotros tenemos de repente 50 o 60 años, ya deberíamos estar hablando del proceso de planificación o de la sucesión, luego hablar de la preparación del sucesor. En este punto hay información en el mundo de las empresas familiares que te dice, pues la preparación puede estar demorándose 2 años, pero como el proceso, de repente la formación posiblemente puede ser 10 años, 15 años, ¿no? Y en eso también hay que tener mucho en cuenta. Luego, el traspaso posiblemente puede estar durando una sinergia, una velocidad cruceros, por decirlo así, ese proceso. Y finalmente, el proceso de retirada. En los protocolos que hemos hecho, debe comprometerse la fecha de retirada del fundador para nosotros activar un plan de retiro y un plan de sucesión con el propósito de activar todo esto y que se siga ejecutando según lo que se estipuló en el eh, protocolo o constitución familiar. En ese punto, te voy a compartir algo breve a nivel del perfil de cargo de ese sucesor. No se puede hacer un proceso de sucesión sin tener claro el perfil que nosotros necesitamos en la organización. Y trata de no hacer este perfil pensando en esa persona, sino pensando en qué es lo que necesita la empresa familiar. Brevemente te estoy exponiendo aquí algunas funciones. Me molesta un poco, me incomoda, por decirlo así, cuando yo digo, ¿cómo así tu papá te eligió a ti? ¿Y qué funciones haces? No, es que yo soy todólogo. Sí, pero tienes un perfil de cargo. No, no tengo ese perfil de cargo. ¿Sabes tus funciones? Tampoco. ¿Sabes cuáles son los indicadores de gestión? Negativo. Ok, está bien. Entonces, tú estás viendo que lo han tomado mucho a la ligera este proceso y tienes que estar consciente de que esto es un proceso bastante importante e imperativo. Esto también te presento que es parte del conjunto de los elementos o subtemas dentro del perfil de cargo. Tienes que estar consciente que no solamente es un tema de funciones, sino también de competencias personales, interpersonales, intelectuales, organizacionales. Y tienes que dentro de ese proceso de selección ver cómo tú evalúas o diagnosticas esta parte del conjunto de las competencias, por decirlo así. ¿Ok? Una prueba psicométrica te puede estar durando casi como unas 2 horas y media, 3 horas y media, pero te mide toda una serie de conjuntos de competencias que a la larga tú como padre, tú piensas que tu hijo es bueno en negociación, pero resulta que en ese informe o en interpretación de los resultados no tiene buena calificación. Entonces estás perdiendo la óptica y empiezas a ver posiblemente un amor ciego, porque es tu hijo, piensas que es bueno, pero realmente no es así. Ahora, dentro de las características de cómo saber o contestar, cómo elegir el próximo sucesor, vale la pena también de que si tú te llegas a equivocar o esa persona se llega a equivocar, tómalo como una curva de aprendizaje, mitiga este riesgo haciendo evaluaciones de 360, posiblemente tu organización esté preparada para esta evaluación, pero se lo digo muy sinceramente, a veces las pymes, de repente el tipo de compañía o de repente la familia que está muy junior en buen sentido de la palabra, ¿no? En la parte de la administración que recién está explorando, lleva los 2 primeros años del negocio,
que te evalúen a ti un tema de un análisis de 360 grados, capaz no estás preparado y te vas a resentir porque las personas te evaluaron mal y tú estás haciendo lo mejor del mundo. Y bueno, el directorio te tiene que evaluar, el equipo gerencial también te tiene que evaluar y los subordinados también tienen que evaluarte en base a esto, con el propósito de manejar áreas de círculo de calidad o retroalimentación, ya sea que debería ser positiva, ¿no? Pero esta evaluación por lo menos debería ser trimestral y debería estar atándose mucho al plan de entrega del gerente general, el plan de acción, que va a ser toda su gestión durante los primeros 3 años o integrarlo directamente con el plan estratégico de la organización. Bien, también a esa persona tienes que trabajar, o al cargo, mejor dicho, tienes que desarrollar un plan de compensación de los próximos gerentes, porque me ha tocado en la cual hace un proceso espectacular de selección, pero resulta que no cumplieron con la parte de la compensación y esa persona, ese sucesor que contratamos al tercer mes se te va y terminas de repente desmotivándote y eso también a todos nos salpica. O sea, emocionalmente hicimos un esfuerzo para nada y eso también hay que prestarle mucha atención. Y en este punto, creo conveniente que si tú tienes un gerente o un próximo gerente familiar, enséñale mucho más que esta parte como colaboradores, porque hay hijos de empresarios que son buenos colaboradores, pero son pésimos gerentes. Y el mundo del idioma de la parte de los accionistas no lo domina. Mi sugerencia es que enséñales a ser ya buenos colaboradores, dale ese camino que recorrer, por lo menos un par de años. Pero no creo conveniente decir que lo mejor sería que sean los mejores colaboradores y lleven 20, 30 años. Posiblemente se estanquen en la organización y de repente ahí puede generar una frustración. Mi sugerencia es que enseñarles a tus hijos a ser mejores gerentes y mejores accionistas. ¿Ok? Nosotros estamos esclavizados acá y tenemos que tener la capacidad de evolucionar como buenos profesionales en este punto acá y, ¿por qué no, accionistas? Pregúntale cuánto valen las acciones y si le has dado a tus hijos una acción o 2 acciones, pregúntale qué significa esa acción y pregúntale algunas otras que tengan que ver para ver si está preparado para participar al menos en la junta de accionistas. Esta diapositiva te va a ayudar mucho a hacer una matriz que de repente vale la pena reunir a todos los actores principales que van a tomar la decisión para fundamentar estos criterios. Por ejemplo, cómo tú calificas o cómo tú eliges al próximo gerente general o sucesor. Mientras tengas más variables en esta fórmula, va a ser la toma de decisión mucho más compacta, más imparcial y va a estar menos el elemento afectivo o el elemento emocional, ¿ok? Sino más estos criterios está enfocado en la parte profesional, analítica, etcétera. Te lo voy a poner en este contexto. El próximo sucesor deberías elegir a un componente de evaluar una prueba psicométrica. Si esa persona sacó, ejemplo, un 80% y cumple el perfil de cargo por encima del 70%, yo digo, ahí tiene ganado 20 puntos. Si esa persona sacó un 60 puntos o 40 puntos, y yo conozco algunas personas que han sacado esa calificación aún teniendo maestría, si sacó 40 puntos sobre 100, ponle ahí un peso, ¿no?, a esa nota. El segundo criterio maneja mucho el componente de la experiencia. ¿Cuántos años tiene por experiencia? 5, 10, 20 años, perfecto. Te voy a dar una puntuación en función de esa matriz. El conocimiento. Y si tú eres un gerente un fundador de una industria, este criterio para mí pesa más. ¿Ok? Podrías... ¿qué voy con este comentario? Que de repente es una industria de calzado y tú necesitas desarrollar un poco, que sepa la parte operativa de máquinas, que entiendas esa parte de cómo es el proceso de producción, etcétera. Entonces, posiblemente tú puedas jugar con esta variación dándole un poquito más de peso, ¿ya? Pero si tu compañía también es de servicio, puedes darle otro peso deseado en función de lo que tú percibas
o lo que creas que puedes estar calificando. En ese sentido, también vale la pena desarrollar un componente de la variable de la fórmula, logros o proyectos elaborados o ejecutados. Posiblemente sea la persona que no sea la más inteligente de los candidatos. Pero si tú le has dicho que ejecute ese proyecto o emprenda esa unidad de negocio con poco y nada y lo ha ejecutado, digo, me saco el sombrero, mis respetos. Esa persona ha hecho más de lo que todos ustedes juntos han hecho y empieza a ganarse el respeto y la confianza y la admiración. Ponle una calificación deseada. También evalúalo en función de los fracasos. Si le has dicho, tienes que desarrollar una unidad de negocio, le has dado todos los fondos y no lo ha ejecutado, pues lastimosamente va a tener una calificación que no es la deseada. Si tú también puedes estar jugando el voto del consejo familiar, puede ser ahí una puntuación, el voto del directorio, el voto de los colaboradores. Esta parte no es común verlos inclusive en los criterios, pero lo puse ahí como para manejar un tema, algo novedoso, algo que no está ni siquiera en los libros. Posiblemente darle un voto a los colaboradores dentro del diagrama de Pareto, los colaboradores, qué sé yo, a nivel más estratégico, los que son más, que gozan de la confianza y que son los más antiguos. Dale unos criterios ahí para darle una puntuación. El voto de los clientes, puedes estar jugando un elemento, parte de la calificación primaria, los clientes VIP, AAA positivo, o los clientes Pareto, y las peticiones especiales. Les voy a comentar algo. Me ha pasado que algún cliente me dijo, Arturo, mira, a mí no me importa esa persona que sea más inteligente o no. A mí lo que me interesa es una persona que pueda ser comprometida, que tenga disciplina, que se vea el sacrificio cuando la voluntad lo determine, etcétera. Yo voy a poner dentro de mi calificación, mis condiciones, que el próximo sucesor sea una persona que haya recorrido el camino de Santiago de Compostela, que es un camino famoso que hay, que les invito a ustedes en España, ¿no? Que se pueden estar haciendo un pequeño tour. En esas peticiones especiales lo determinó que esa persona debería cumplir ese recorrido caminando y manejó esos criterios, lo hizo, sacó un 5 y le está ganando méritos y sobre todo la admiración de la familia porque, bueno, no cualquiera lo hace. Uno puede estudiar, sí, tiene buenas calificaciones, pero ya ese sacrificio es lo que yo realmente valoro o puedo estar valorando en estos criterios de la calificación del sucesor. Y finalmente, la empresa de talento humano, en este componente puedes jugar mucho con estos números diciendo que yo voy a tercerizar y es lo mejor que deberías hacer, que no elijas a alguien ese proceso de talento humano, proceso de selección, sino más bien que contrates una compañía o que tercerices ese servicio con el propósito de que ellos de una forma imparcial te digan cuál es el candidato o cuál es la terna que pues tiene mejores calificaciones, ¿no? Desde un punto de vista ya muy técnico, muy operativo. Tú sumas y al final tienes una cuantificación. Pero no crean de que esta única calificación ya van a elegir el próximo sucesor. Al final de todo, quiero ser muy sincero, mientras la capacidad o el criterio de toma de decisión esté más sopesado por la parte analítica, creo que te va a ayudar mucho a argumentar este proceso. Y voy a ser muy sinceros que a veces también me he tocado fundadores en la cual llevan su hoja de vida, llevan 3 hojas de vida y al final lo que dicen a un gurú, de repente no a gurú, perdón, a un clarividente, a una persona que ve los caracoles, que ve las cartas, etcétera. Digo, a ver, ¿a quién puedo elegir? Ayúdame por favor a elegir. Pone esa persona las manos sobre la carpeta, las hojas de vida, y esa persona elige. O sea, yo digo, a la larga me estás tumbando todo mi proceso, toda mi parte analítica, y tú estás eligiendo el próximo sucesor porque te lo dijo una clarividente. Yo digo, está bien, ya, pero yo tengo que respetar tu sistema de creencias, pero no es lo que nosotros usualmente trabajamos para manejar este proceso. Y ahí es donde empieza a haber situaciones un poco atípicas dentro del mundo de la empresa familiar. Finalmente, yo creo que de esto
deberías de manejar un poquito el plan de acción para preparar el terreno que vas a tomar esa decisión, porque posiblemente si llegas a fracasar en elegir ese sucesor, la capacidad del blindaje o el menor impacto o lo que se llama control de daños te va a soportar mucho en estos documentos que hagas paralelamente. Ya estamos en la recta final para aprovechar el tema de preguntas y respuestas. Número uno, los documentos que tienes que preparar para tu compañía con el propósito de la institucionalización de tu empresa estructura familiar. Para una pymes son aproximadamente unos 150 documentos entre políticas, reglamentos, contratos, acuerdos de confidencialidad y no competencia. Sea quien sea el próximo sucesor, ayuden en implementar un acuerdo de confidencialidad y no competencia, ¿ok? A pesar de que sea tu hijo, porque posiblemente tu hijo se resienta una vez que sea sucesor, se embobe del poder, se empodere demasiado y te quiera dejar de lado la compañía familiar y se quiera llevar todo el conocimiento para implementar se puede decir una competencia, y se lleva a todos los clientes y ha pasado en eso, ¿no? Por cualquier cosa que de repente no lo vimos venir, prepárate en base a eso. Esa profesionalización, institucionalización determina mucho en un plazo, un compromiso de 9 meses, ¿ok? Luego, en la parte de la preparación del próximo sucesor, nosotros tenemos un grupo de documentos que debes de trabajar para el camino de la profesionalización del gerente. En eso asegúrate de elaborar el perfil de cargo, la prueba psicométrica para medir, no tomes decisión al ojo, no frotes de repente hay unos dados, cosas así. Esto debería ser muy objetivo porque eso te va a permitir cuidarte mucho el día de mañana cuáles fueron los criterios que te eligieron. Porque si no puedes argumentar por qué elegiste a esa persona, pues, y lo dices al final, no, porque es la que más me ha estado en las buenas y en las malas conmigo y es la que más me cae bien, digo, te hace ver mal al final, ¿no? Y en este proceso hay un grupo de documentos también que son imperativos, el contrato laboral, la parte del plan de carrera, la evaluación de desempeño, que es importantísimo en un plazo de 2 meses aproximadamente, ¿no? De repente estos son documentos promedios y plazos promedios. Y ya entrando en unas 2 o 3 diapositivas, con esto termino. Definitivamente en esto, el punto número 3 ya es otro grupo de documentos que tienes que preparar, como el plan de retiro, la planificación testamentaria, el plan de transmisión de patrimonio o temas de presidente honorífico, sistema de compensación de los fundadores, en caso de que ese fundador ya entregue la batuta, pero quiera estar en un puesto en el directorio por toda la valía, por todo el expertise, todo lo que ha hecho en enorme sacrificio y con justa razón. Las funciones honoríficas y vitalicias de los fundadores, posiblemente no quiero que te sientas mal, pero al hablar de sucesión, no quiero que digas, me van a sacar al fundador, ¿no? En este caso, tenemos que redefinir ese conjunto de funciones más honoríficas que obviamente permitan a ese fundador que goce un estilo de vida que se merece por todo el sacrificio que lo ha hecho. Y en este conjunto de documentos pueden ser en un plazo de 2 a 3 meses si se lo hace a una velocidad estándar. Ya entrando en la recta final, te recomiendo que evalúes mucho las opciones para la sucesión, porque posiblemente en este punto terminemos que no solo sea una toma de decisión de un sucesor, sino un grupo de sucesores. De repente, ahí que maneje la cadena de valor, es un poco difícil encontrar esa parte, pero he sido testigo primario de manejar algunas empresas de estructura familiar con liderazgo complementario de hermanos, ¿no? o hermanas que se llevan perfectamente bien. El criterio de éxito de esa asociación es que los dos hermanos se llevan perfectamente bien y están sincronizados. Entonces, asigna un poco o ve el plan que tú tengas que desarrollar en función a una futura sucesión, ya que hay una analogía de la sucesión de la carrera de los relevos que también es importantísimo que determines qué es lo que vas a hacer, porque si no haces o dejas de hacer algo, se te puede venir todo el proceso abajo y pues llega un momento dado que la gente vaya a querer hacer un corre-corre en elegir al próximo candidato y no hayas hecho un proceso adecuado. En este caso te estoy compartiendo uno de los capítulos o 2 de los capítulos del protocolo de familia que deberías preparar antes de saber elegir al próximo sucesor.
porque posiblemente tú te enfoques en una persona y no te enfocas en el proceso, que es un grave error. En este proceso, los pasos a la sucesión es, número uno, elaborar el perfil de cargo, identificar los aspirantes, analizar a través de un proceso idóneo, identificar esos aspirantes, finalmente observar sus acciones, sus reacciones, ser un veedor y sobre todo al final la comunicación a la organización. Se dice que muchos de estos procesos de sucesión, los mejores, son los que no se perciben, los que no se sienten. Y dentro de estos componentes, ya para finalizar esto, debería estar consciente de determinar más que hablar del cómo, debería ser quién elige, quién decide, cuáles son las metas, no discriminar. Una de las cosas que ya no se ve en los protocolos de familia es que el próximo sucesor va a ser este hombre. ¿Okay? Déjalo abierto porque posiblemente ahí se vea mucho el tema de discriminación, o no lo pongas ni hombre ni mujer. Posiblemente ha pasado que de repente tu hijo es gay y tienes una compañía del sector automotriz y pues no quieras comprometer eso por ABC motivo. Entonces hay muchas cosas que también hay que analizar en ese camino para generar, pero ten mucho cuidado con eso. También hay que ser conscientes de cuál es el plan o el proceso de inversión que tienes que desarrollar. Elabora el plan estratégico para que luego de elaborar el plan estratégico digo, wow, esta persona que estoy pensando puede llevar a buen puerto la compañía con este master plan, perfecto, bienvenido. Entonces, es un criterio también deseable. Y finalmente, ya va a depender mucho de lo que corresponde a ver si tu estructura, al ser muy grande en la empresa, puede estar manejada por un equipo de sucesores, trabajando en una unidad de negocios independientemente y que formen parte de un órgano de gobierno superior o supremo, por decirlo así, que sean casi como un holding, y vas a tener que preparar tu estructura para eso. Y ya finalmente hay que entender hasta qué punto dentro de este proceso trabajarías con el mismo talento de tu padre. Si ustedes desarrollan este proceso, tienes que comprometerte a no depurar tu equipo gerencial, o hasta qué punto sí, porque son leales a papá, pero no son leales a mí, lo cual yo no quiero eso, porque posiblemente fue la información y mi papá se va a enterar todos los chismes, todo lo que hago, lo que no hago por ese equipo. Y a la larga, mi papá tenía un estilo de liderazgo que no es el que yo quiero marcar, por lo tanto, yo quiero tener mi propio equipo y hay que liquidar a todos ellos de una forma ya gradual, ¿no? Y finalmente, en el tema del componente del presidente honorífico y fundador, deberíamos desarrollar un puesto que se merece al directorio para evitar que exista fuga de talento humano o fuga de conocimiento que tu papá o tu mamá, siendo fundadores, pueden estar aportando enormemente para dar consejos al próximo sucesor, ¿no? Ya con las partes de las conclusiones y sin aburrirlos un poco, porque esto es algo que tanto me apasiona, vale la pena decir que el proceso sucesorio es largo y complejo y está en juego la supervivencia de la compañía. Las familias están muy comprometidas, o las familias que están comprometidas con el éxito de su empresa tienen o están conscientes mucho de lo que es este proceso. Y una de las cosas también que quiero que reflexiones: ten mucho cuidado con la persona que creas que ese sea el próximo sucesor. Lo estás posiblemente quemando, estás haciendo críticas destructivas. Si tú haces una crítica destructiva y falta de afecto, posiblemente vayas a generar una personalidad perturbadora que de repente pasa bien toda esta fórmula, pero al final lo está haciendo muy, muy disfrazadamente porque no, ya es enemigo tuyo y no sabías que esa persona tiene sentimientos acumulados del pasado, etcétera. Entonces, ten mucho cuidado en esos pequeños detalles. Ten mucho también en consideración que no puede ser tu próximo clon. Esta parte, las generaciones van cambiando y pues el estilo de liderazgo que tú tienes no se puede estar comparando con el próximo. Respeta eso, empodera lo necesario, pero también manéjalo correctamente en el proceso de monitoreo. Eh, y en este punto yo creo que a la larga lo que te estoy dando a entender es que no pongas en riesgo una toma de decisión como esa con una sola variable. Aterriza mucho de lo que te he compartido con el propósito de que veas qué tanto te genera valor añadido y de repente si tú quieres tomar una decisión con el corazón, tómala, pero al final esto es como una guerra. Tienes que tomar una decisión ya sea izquierda o derecha, pero hay que saber vivir con las consecuencias, ¿no? Y prepara mucho, ordena mucho la casa
a nivel de la empresa familiar, porque ese es el legado que tú tienes que manejar. Tarde o temprano, el compromiso tuyo no es generar números verdes, sino es entregar la batuta a la siguiente generación que honren el legado familiar. ¿Ok? Bien. Aprovechemos este pequeño espacio de preguntas y respuestas, por favor. Creo que me he pasado de tiempo, perdón por eso, pero vale. Estoy viendo algunas preguntas, ¿no? ¿Desean que yo conteste de forma directa? Hola Arturo, nosotros tenemos una recopilación de preguntas. Excelente. Te las voy leyendo, sí. Entonces te las voy leyendo y para que las puedas responder a la audiencia. Uno de los problemas más comunes en la cultura latinoamericana es el machismo. ¿Cómo combatir este problema si soy la hija mujer y la empresaria es mujer también, pero se pasa a un campo de irrespeto por parte del hijo menor hombre que daña la relación laboral y familiar? Es una buena pregunta. La verdad, más que machismo o feminismo, prefiero utilizar términos eh, que pueden ser liderazgo femenino y liderazgo masculino. Yo creo que en ese sentido, sin tampoco entrar en el tema de género, creo que hoy por hoy hay criterios que están todavía arraigados en el tema del pasado, que hay que hacer lo posible para ganarse el respeto, sea quien sea, ganarse la admiración y hay que saber empoderar. También es posible que te cueste mucho hacer el cambio de sistema de creencias. Me ha tocado, donde yo he estado ahí debatiendo un poco con el fundador y que me ha dicho Arturo, pues yo creo que mi hijo es el que debe ser porque más que la compañía, quiero que sea, él ve el legado como el apellido, porque es la forma que pueda pasar a la siguiente generación y ve que el apellido de él es muy, muy importante y que sí me ha tocado a veces debatir, pero yo digo, como consultor no puedo convencer a las personas así. De repente lo que yo veo es que más que un tema de género es cumplir, a la larga te lo voy a contestar de esta forma. La familia tiene que estar consciente, es decir, no me importa de qué color sea el gato, con tal de coma ratones. Si esa persona cumple, perfecto. No me importa para mí si es hombre, mujer, gay, etcétera, cumple en la organización. Ese es un tema de trabajo de la cultura y parte de la cultura, la génesis de esa cultura la pone la familia empresaria. Hay que desarrollar un tema de unos círculos de calidad y comprometer cambios medulares, graduales en base a eso. Y por encima de esa parte, lastimosamente, a veces llegamos un poco tarde porque no queremos cambiar, por mucho que la estrategia se coma, a veces, o sea, la cultura se come la estrategia, lo dijo Peter Drucker, que por muchos cambios que tú quieras tener o implementar planes estratégicos, a veces la cultura es muy fuerte y no permite generar esos cambios que tanto deseamos. ¿Okay? Creo que es un trabajo más de conversar con tu papá, afrontarlo, sin tampoco entrar en careos, pero tienes que decir las cosas como son y poner un pare ahí. Sinceramente es complicado porque uno de los criterios es, a veces se enfoca un poquito más en elegir a los hombres por ser una industria, pero no es porque a veces pensamos que es porque la persona mujer no tiene esa habilidad o esa competencia, sino más porque en el fondo el papá quiere proteger a su hija de algunos, de decirlo así, tiburones en la organización, que yo todavía la veo como mi hija, mi baby, mi nena. Entonces, tal vez hay que entender mucho por qué razón está tomando esa decisión y dialogarlo. El mejor camino es dialogar desde la parte del consejo de familia o reunión familiar y también madurar ese criterio a nivel del directorio, ¿no? Pero al final todos tus méritos tienen que demostrar que eres capaz, sin tampoco definir el criterio del género. ¿Ok? Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se relacionaría o qué jerarquía tendría el consejo familiar con la junta directiva? En el tema de sucesión, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que de todas maneras ahí son dos estructuras de gobierno que son muy,
importantes y tienen un rol primordial en el proceso de sucesión. El Consejo de Familia ayuda a atender muchos temas a puertas adentro de la propia familia. A veces hay temas que son importantes en el directorio, pero se cocinan en una familia, a puertas adentro. Creo que la interacción de este proceso de sucesión determina mucho el análisis de los dos conjuntos en las funciones respectivas. Si yo le he dado el rol al Consejo de Familia en el protocolo de familia, yo le he dado al Consejo de Familia que pues tenga, ellos no elijan, sino que participen de ser veedores o que por lo menos nos ayuden a proponer una terna, perfecto. Y de parte del directorio, que cualquier interrelación que exista en este proceso, leemos por los intereses de la compañía y que no permita tampoco ese abuso de la confianza o esa toma de decisión más emocional, que aterrice mucho la sinergia en el campo analítico, racional, técnico, etcétera, porque no podemos comportarnos en el directorio como que, mi hija es bonita, mi hija es la más preciosa, es la muñeca del hogar, ahí en el directorio es, bueno, ¿estás cumpliendo los indicadores o no? Entonces, es un complemento, es una sinergia bastante importante que se debe manejar, siempre y cuando se dialogue, ¿no? Porque a veces hay situaciones que el Consejo de Familia intenta empoderarse y imponer cosas que no le competen al sistema empresarial y viceversa. Gracias. La siguiente pregunta es, cuando no se ha iniciado este proceso tan organizado y el gerente a suceder ya tiene 70 años, ¿cómo se puede agilizar? Bien, te lo voy a comentar desde la forma más empírica, más, no debería decirte eso, pero ya, si no quieres desarrollar todo este proceso, hay una de las formas más básicas que es que tú veas al próximo candidato y que hagas un proceso de entrevistas. Hay escenarios donde me ha pasado de que el papá ha fallecido o no tenemos la preparación todavía, no nos ha dado ese tiempo de maniobra para elaborar todo este proceso y resulta que mañana tenemos que elegir porque se nos vence el nombramiento. Hemos convocado a toda la familia, a todos los involucrados en esta toma de decisión y resulta que la silla de papá está ahí, en la sala de sesiones, y como el papá ya falleció, pues la idea es observar quién puede estar sentándose ahí. ¿Okay? Si de repente alguien de los hijos ocupa ese puesto y ahí por default se da sobreentendido esa parte, pero es la forma más empírica que conozco así, que se va posiblemente en contra de todo lo que nosotros hemos hablado, pero es la forma más fácil, ¿no? De repente también, si es que tú quieres manejar un criterio que es porque es la hija más leal que tienes, pero no la más inteligente o no la más con expertise, te propongo darle un poquito más de fuerza al equipo gerencial, intentando recompensar todo lo que no tiene ese sucesor o esa sucesora. Si esa sucesora goza de la confianza tuya, pero no tiene un nivel de experiencia, amortigua eso en base a rodearte de un equipo gerencial con mayor experiencia, ¿no? Y que al final tenga el criterio primordial de saber delegar las funciones, por decirlo así, porque al final todo esto, una de las claves más importantes del mundo de la administración es saber delegar. Pero no digas que Perfecto. yo les dije esa, pero después, no mentiras, estoy bromeando, ¿ok? Perfecto. La última pregunta, ¿cómo elegir ese sucesor en la tercera generación si ya los candidatos son más de 15 y se hace muy difícil elegirlo? Definitivamente, mientras más números están dentro del componente familiar, es más complejo. Es más complejo y más susceptible a un resentimiento de parte de la familia si no se lo maneja de una forma imparcial. Te recomiendo que manejes un proceso de un comité de selección, que los familiares o parte del miembro de los directorios estén formando como veedores, que determines quién va a tomar la decisión, que comuniques cada uno de los procesos, porque si hay alguien que no le has comunicado, se va a resentir y va a generar un efecto colateral en ese proceso y va a carcomer mucho la parte de las emociones a nivel de la familia y van a empezar a decirte, y de todo, se van a inventar las teorías de conspiración hasta de la A hasta la Z. Y finalmente creo yo que mientras tienes una estructura de empresa familiar de 3 generaciones, deberías ya
como ya tuviste un precedente del cambio del relevo de la primera a segunda generación, puedes aprovechar mucho en utilizar lo que te generó de criterio de éxito en base a esa fórmula para intentar replicarlo. Pero no lo apliques al 100%. Tal vez manéjalo un criterio del 50% y el resto utiliza otras variaciones, ¿ok? Pero debe de tener ese comité, sabiduría, de soporte como para argumentar mucho, porque la familia es muy olfativa y posiblemente si tú no hayas hecho bien las cosas de la segunda a la tercera generación, posiblemente muchos de los familiares se resientan en base a eso. Para mí, yo diría en la parte de la tercera generación, para evitar eso, que exista esa volatilidad a nivel emocional de la familia, posiblemente lo más sano sea conseguir a alguien no familiar para que todo el mundo no apunte entre sí, entre los familiares. Creo que puede ser lo más sano, pero tal vez no lo más óptimo, no lo más deseable. Pero deberías manejar ya un proceso más formal, más de peso. Si ya todo lo que te he dicho con esto, para finalizar un poquito de intervención a esta pregunta, esta respuesta, es que si ya todo lo que te he dicho acá se vuelve un poco complejo en la parte práctica, en las terceras generaciones debería ser un poquito más amigable porque ya pusiste un precedente de la forma, los criterios están ahí, siempre comprometiendo y actualizando el protocolo o constitución familiar, porque ahí dice uno de los capítulos cómo vas a hacer el proceso de sucesión y deberías respetar eso. ¿Ok? Perfecto, y nos llegó una última pregunta. Cuando los hijos o sobrinos no han mostrado interés, ¿es mejor un sucesor externo? Totalmente de acuerdo. Es más, mi sugerencia, porque también he tenido clientes que los hijos son músicos o son artistas, me ha pasado es que no te desgastes mucho en aferrarte en esa persona familiar que sea el próximo gerente si no despunta o si estudia otra cosa. Mejor tómalo muy tranquilo, muy ecuánime, en que el rol de la familia no debería tener intervención en la gerencia, sino más bien prepáralo por ejemplo, si tú tienes un hijo cantante, yo te recomiendo no te aferres a que él sea el próximo gerente, sucesor. Más bien, desarrolla un plan de capacitación para que sea un mejor accionista o un mejor director. Y desde la parte de arriba, sabe cómo interpretar los estados financieros, sabe qué documentos o cómo interpretar el informe de gerente y desde ese ángulo no necesitas que ese familiar, a pesar de que sea un artista o no, basta con que sepa sentarse en una junta de accionistas para hacer las preguntas adecuadas, como por ejemplo, ¿cuál es el rendimiento de mis acciones que va a hacer para este año? ¿Por qué la compañía está mal? ¿Por qué estamos fallando en alcanzar los objetivos deseados? Y le pregunté al gerente preguntas que realmente sean desafiantes en el buen sentido de la palabra. Entonces, si tú ves que tus hijos no despuntan para el cargo de gerencia o que de repente no han estudiado afín a la carrera de tu negocio familiar, no te preocupes, mejor desarrolla un programa intensivo de ser mejor accionista o mejor director y entrénalos ahí. Ahí va a haber un proceso de curva de aprendizaje y ahí es más amigable que lo maneje eso y maneja el proceso de sucesión para un gerente no familiar que entienda mucho o que también tenga la sabiduría necesaria y la paciencia de a veces que reportar a una junta ya en un idioma menos técnico, no más amigable. Digo, no me hables tanto de fórmulas, no, dime si estamos bien en los números o no. Entonces, es un proceso de formación y sincronización del idioma que hay que hablar. Ok, Perfecto, perfecto, Arturo, muchísimas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta. De todas maneras, la presentación la puedo estar compartiendo en las redes sociales en pocos minutos de la consultora empresa familiar Fan Business, la firma que presido. De repente también le puedo compartir a la cámara o a todos ustedes con el propósito de que guarden esta información y que puedan consultar luego, ¿no? De todas maneras, lo pongo ahí a sus órdenes. Mil gracias. ¿Tú de pronto nos podrías repetir las cuentas de redes sociales para que las personas las tengan en cuenta? Sí, excelente. Este es consultora en empresas. Lo voy a escribir ahí Perfecto, en el chat. en el chat, por si acaso, o de repente también si ustedes tienen alguna duda que a veces no me quieren hacer acá porque como que tienen vergüenza hacerla, a veces ocurre eso porque no saben, no quieren que todo el mundo se entere, les voy a compartir mi correo
más tarde de 24 horas yo suelo contestar, soy 24/7. Como sabrán, pero evidenciar, es algo que tanto me apasiona, entonces me emocioné mucho, así que está mi correo ahí, soy de Ecuador. La verdad, quiero agradecer a todos ustedes por invertir este tiempo, inclusive en este mes que tuvimos una fecha importante en el mundo de las empresas familiares. El 5 de octubre fue el Día Internacional de la Empresa Familiar y de esta forma, Conexia y la Cámara de Comercio de Bogotá y Fanvistes están haciendo lo posible para honrar a las empresas de estructura familiar porque pienso que son los grandes héroes de toda economía y todos ustedes que están participando acá, pues yo creo que de todas maneras hay algo que hay que analizar dentro de sus decisiones, sea cual fuese la decisión que tengan mucho cuidado porque de esto puede ser un criterio de éxito o un criterio de fracaso, ¿no? Y realmente admiro mucho también que todos ustedes hayan participado acá, espero que haya sido de su agrado y estoy muy contento por todas las entidades que participaron, por permitirme dar este pequeño espacio de compartir transferencia de conocimiento y yo digo, cualquier cosa que ustedes necesiten voy a estar a las órdenes, ¿ya? Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias por este espacio. Muy buen webinar. En nombre de Conexia, les damos las gracias a todos los asistentes que participaron hoy en el webinar Cómo elegir el próximo sucesor de tu empresa familiar. Los invitamos a que visiten www.deconexia.com y se inscriban en la rueda de negocios virtual del ecosistema de industria, manufactura y medio ambiente que se llevará a cabo el 26 y 30 de octubre, donde tendrán la oportunidad de crear nuevos negocios y contactos de valor con más de 800 empresas participantes. Mil gracias de nuevo a todos por participar, a Eduardo, a todos nuestros asistentes, a todos nuestros aliados que nos apoyan y hacen posible Conexia. Recuerden que la conexión clave en los negocios y la reactivación somos todos. Muchas gracias.